Quiero agradecer a ustedes por el honor de haber recibido este homenaje, por las palabras de Ricardo y por toda la junta directiva que me escogió. Hay un proverbio chino que dice: cuando bebas agua, recuerda la fuente. Gracias, Juanita. Quiero aquí honrar hoy a los fundadores de nuestra sociedad y hacer un recorrido por estos 85 años que han pasado desde su fundación. Vamos a contar una historia que merece ser contada. Y para los que llegaron tarde también, como decía el duende que camina. Hemos recorrido 85 años no de una especialidad inerte, sino de una especialidad viva, formada por un grupo de personas que fueron moldeando y alterando un paradigma de supuesta estabilidad y complacencia con avances y superación. Esto ha sido un proyecto que se ha cumplido fielmente en etapas sucesivas, bien pensadas, sobre una base científica sólida, fundamentada en la docencia y en la buena atención de lo que es nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Bien, para llegar al año 36 del siglo XX, que es cuando comienza esta sociedad, debemos primero irnos a finales del siglo XIX, que por iniciativa del presidente de la República, doctor Juan Pablo Rojas Paul, se comienza a edificar al norte de la ciudad de Caracas un hospital réplica del famoso hospital de París, el Lavoisier, con 1000 camas en ese momento, con todos los adelantos de la época, asistencia de calidad, docencia de lustre, laboratorio clínico, farmacia, nuevos procedimientos exploratorios en su tratamiento, modernas técnicas quirúrgicas. Todo eso que digo fue cuando fue dicho en el momento en que fue fundado. Le toca inaugurarlo al presidente Raimundo Andueza Palacio, quien hace un alto en los problemas que en ese momento vivía el país y cómo eran los límites de Colombia, de Guayana, y estaba redactando una nueva constitución. Después fueron muchas otras. Bien, pero la verdadera historia comienza al principios del siglo XX, cuando un joven médico llega a Venezuela, el doctor Manuel Pérez Díaz, proveniente del Hospital San Luis de París, y establece el primer servicio de dermatología y 4 años más tarde, la primera cátedra de dermatología. Mientras ello ocurría, en Venezuela seguía convulsionada. En ese momento estaba gobernando el Cabito, Cipriano Castro, quien mantenía un país endeudado y tratando de cumplir con la decisión de la Corte de La Haya, destinando un 30% de los ingresos a pagar la deuda. En esa época se funda la Academia Nacional de Medicina, se acepta el divorcio, llega el primer carro a Caracas y se sanciona una nueva constitución. A Pérez Díaz le suceden con la formación del servicio el doctor Miguel Jiménez Rivero y Pablo Guerra. Este último llega a Venezuela desde París también. En aquella época todos los profesores venían de París, luego fue Estados Unidos, donde se había especializado en dermatología, en microbiología, en patología y en la alergología. Él puede considerarse el más grande investigador y académico de la primera mitad del siglo XX. Era la época del final de la Guerra Civil Española y la invasión a Hitler a Francia, de la que Paul Guerra vino huyendo. Encuentra una Venezuela saliendo de la férrea dictadura de Juan Vicente Gómez, con un presidente callado y de transición, Eleazar López Contreras, general López Contreras. En ese momento la radio comenzaba en el país, Venezuela se convertía en el primer exportador de petróleo del mundo, Nelson Rockefeller
trae el modernismo al país y funda la Compañía de Fomento de Venezolana, comienza el Seguro Social Obligatorio y posteriormente en el Hospital Vargas comienza también la verdadera dermatología. Mientras eso sucedía, el doctor Martín Vegas, que se había graduado de médico en 1920 y se había ido de médico rural a trabajar en las minas de asfalto de Guanoco, y parte, después de hacer rural ahí, parte a París, donde realiza estudios de dermatología, sifilografía, también en el Hospital San Luis de París y luego en el Instituto Pasteur de Microbiología entre 1922 y 1924. Aquí regresa a Caracas, ingresa al Hospital Vargas y empieza una carrera descollante en dermatología, sobre todo en el control de la lepra y enfermedades venéreas. Un académico, administrador de excepción, dirigente de un partido político, senador de la República, candidato a la presidencia de la República. Él es el primer presidente de la Sociedad Venezolana de Dermatología. Podría decirse de Martín Vegas que ha sido nuestro hilandero. Con él, la educación médica dermatológica y los cursos de dermatología y venereología para médicos generales toman otra dimensión. Él trabajó en la idea de hacer una especialidad sólida y puso en plan el proyecto para lograr que esta especialidad sea hoy una realidad. Y lo hizo con pasos firmes y dejó la ruta para los que lo hemos seguido. Paralelamente, la finalización de la Guerra Civil Española proporciona una oportunidad única de acoger a los que tenían que exiliarse, ya que ellos compartían iguales ancestros, cultura e idioma. Los ministros de Sanidad de la época de López Contreras, luego de la democracia, luego también en la democracia, eran Enrique Tejera y Arnoldo Gabaldón. Chúpate esa, como diría uno. Se abocaron a realizar un cambio en salud con énfasis en la salubridad y la preparación de médicos y enfermeras. Los profesionales de la salud fueron uno de los aportes más significativos de las migraciones hacia Venezuela, ya que en sus inicios estos vinieron a ocupar medicaturas rurales en las que no tenían interés los profesionales venezolanos. Entre los llegados se encontraba Augusto Pisoñer, Juan Lorenzo Sarrans, José Ortega Durán, José Solane, fue profesor mío, Gonzalo Aranguren, José María Díaz de Recarte, mi pediatra, Luis Bilbao, José María Bengoa, Santiago Ruesta, Alberto Mateo y Leoncio Jasso. Entre los que vinieron estaba también José Sánchez Cobiza, catedrático de dermatología y sifilografía y decano de la Universidad de Madrid en el momento que vino a Venezuela, inmigrante, en el mismo año que también vino, inmigrante no, exiliado, igual que vino en ese año también mi padre. En ese momento era catedrático de dermatología, miembro fundador de la Sociedad Española de Dermatología, académico numerario de la Real Academia, y llegó a Caracas el 2 de mayo de 1939 con su esposa Teresa y dos de sus hijos pequeños. Se hospeda en un hostal de la parroquia Santa Rosalía y hay una anécdota del doctor Kerdel Vega donde él dice, en esa fecha mi tío Martín Vega estaba pasando consulta privada en la Policlínica Caracas, ahí nací yo. Cuando su paciente se le acercó y le dijo que el profesor Sánchez Cobiza había llegado a Caracas y estaba hospedado con su familia en un modesto hostal de la parroquia Santa Rosalía. Dejó la consulta como estaba y fue a recibir al profesor Sánchez Cobiza. Martín Vegas lo toma como asesor de sanidad para la campaña de enfermedades venéreas y en el servicio de dermatología y en la cátedra, junto con su amigo, que ya lo conocía desde París, Paul Guerra. Sánchez Cobiza trajo, en esos 4 años que vivió en Venezuela, porque le dio un infarto y falleció, la cartilla, el plan para llevar a cabo una sociedad que hoy la tenemos bien llevada. Por imponderables de la vida,
o porque los astros entraron en convergencia, o por la preselección que hicieron Pablo Guerra, Sánchez Cobiza y Martín Vegas, les llega al servicio de dermatología del Hospital Vargas un grupo de 7 jóvenes residentes que tenían un destino: tomar la posta que sus maestros les estaban entregando. Aquí tenemos 4 de ellos, todos pusieron su granito de arena, pero los 4 primeros, junto con Martín Vegas, son los líderes de la dermatología de los 50 años siguientes, 1950 al año 2000. Al fallecer prematuramente Paul Guerra y José Sánchez Cobiza, queda la dirección del servicio y de la cátedra en manos del doctor Martín Vega, que lo suple periódicamente el doctor Carlos Julio Alarcón. La próxima. Durante la dictadura de Pérez Jiménez, se le otorga la titularidad de jefatura de la cátedra del Hospital Vargas al doctor Julio Alarcón. Y en el año 58, él se traslada con un grupo de dermatólogos al Hospital Universitario. Hasta aquí hemos hablado de los inicios de la dermatología hospitalaria y universitaria, pero debemos regresar a quién y cuándo se logra que los hospitales, las universidades y las personas bailen al mismo son. Es la Sociedad de Dermatología. Para ello vamos a regresar al 14 de noviembre de 1936. Y esta es una foto de la Caracas de la época de los techos rojos. En esa fecha, entonces, se funda lo que sería el germen de la Sociedad de Dermatología, la llamada Sociedad Venezolana de Sifilografía y Leprología, y ello ocurre cuando un grupo de dermatólogos plantea, como dice el documento de fundación, fomentar la solución adecuada a nuestros problemas de sífilis y lepra. Y la primera sesión la hacen el 9 de enero de 1936, siendo su primer presidente el doctor Martín Vega. Ese es el 14 de noviembre, por eso es que el 14 de noviembre es el Día del Dermatólogo, y por eso es que habitualmente estas reuniones se hacen alrededor de esta fecha. En el Renacimiento, 400 años antes, se crearon las condiciones para que florecieran las artes con excepcionales artistas, mientras que en Venezuela, en 1940, con un buen sustrato, se encuentran 2 mentes geniales, que son el doctor Martín Vegas y el doctor José Sánchez Cobiza. Y como chispa, aparece una carta que envía a la Sociedad Chilena de Dermatología al Ministerio de Relaciones Exteriores, preguntando si en Venezuela había una sociedad de dermatología. Entonces se decide hacer el registro con el cambio de nombre. En ese momento, a Sociedad Venezolana de Dermatología deja de llamarse Sociedad de Sifilografía y Venerología y pasa a ser la Sociedad de Dermatología, que ocurre ese registro, ahí hay un error, le dice con el fin de fundar, es con el fin de registrar, el 7 de junio de 1945. Ahí se legaliza la sociedad. A partir de esa fecha, se sucedieron las directivas. Aquí vemos entre 1936, lamentablemente por espacio y por tiempo, no puse todas las directivas, puse solamente los presidentes en esa época. Y aquí entre 1980 y 2021. Pero la dermatología no solo lo hicieron los presidentes, ni siquiera todas las juntas, sino muchísimas dermatólogas y dermatólogos que remaron para que este barco llegue a buen puerto. Hace como en la pandemia, junto con el doctor Kerdel Vega, en el mes de junio, él fallece en septiembre. O sea, ya teníamos el proyecto medio armado y medio hablado, porque habíamos escrito un par de artículos sobre historia del Hospital Vargas, historia de la dermatología, y se decidió en ese momento hacer algo más, y empecé a fastidiar a las personas. En principio era, vamos a hacer los últimos 30 años, porque ya estaba escrito de antes de los 30 años por el doctor Escanone. Pero cuando empecé yo a preguntarle a la gente, vi que todos estaban llenos de información. Entonces me embarqué, ya el doctor Kerdel había fallecido, pero había creado las bases, los primeros capítulos, él aparece de autor. Entonces, cuando
terminamos a finales de diciembre. Yo digo, pero es que este artículo no puede quedar en un libro, en una biblioteca. Este artículo tiene que llegar a la posteridad. Entonces me acerco a la doctora Sáenz, Ana María, y le digo, mira, María, este libro tiene que quedar indexado. Y la única forma de que quede indexado es que que entre en la revista de Dermatología Venezolana. Bueno, total que entre todos los rollos apareció un libro magistralmente digitalizado a todo color, con múltiples fotografías, una diagramación y una redacción que las que están aquí. Muchas gracias. Y pero ella misma, Ana María, me decía, pero haga el libro, doctor, el libro, no solamente déjelo digitalizado, haga el libro. Entonces, bueno, salió este libro, que es el mismo, sin las fotografías y eso, más económico, que es el libro que tienen, es la edición impresa que hoy vamos a bautizar. Bien, a través de los años se van cambiando los estatutos, el nombre de la sociedad cambia, Sociedad Venezolana de Dermatología, Venerología y Leprología, luego Sociedad Venezolana de Dermatología, luego Sociedad Venezolana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, y como se llama ahora, para evitar todos los que tratan de invadir nuestros campos, Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética. Desde sus inicios en 1936 ha sido una organización monolítica, pétrea, y se ha venido amoldando a los tiempos. En la diapositiva pueden apreciarse las fotografías de algunos, no todos, de todos presidentes de juntas directivas a través de estos 85 años. Me disculpan si alguno no aparece. Ellos son los hacedores de lo que se ha logrado, igual que muchos más, como les dije anteriormente, que no los pongo para no cometer falta o omitir alguno. Quisiera hacer una analogía. Julio Cortázar es un escritor importante argentino que él inventó dentro de su obra unos llamados perfiles humanos. Y para él el mundo estaba dividido en tres tipos de personas. Los cronopios, que los definía como criaturas idealistas, desordenadas, sensibles y poco convencionales. Los famas, que eran rígidos, organizados y sentenciosos. Y las esperanzas, simples, indolentes, ignorantes y aburridas. La historia de la dermatología en Venezuela bascula entre cronopios y famas. Uno más, otros menos. Nadie ha sido una esperanza, aunque ella sea lo que se busca. No vivimos por y para ella. Somos luchadores de la vida y los objetivos se logran sin esperar que la supuesta esperanza se haga realidad. Gracias a todos los que hemos confiado en ella.